Buen día, bienvenidas a todas y todos a este nuevo formato de entrevista de Mujeres Mirando Mujeres. En esta séptima edición participo con una entrevista a María Jimeno, a quien desde este mismo instante agradezco su colaboración. María Jimeno nace en Zamora en 1970, artista multidisciplinar, lo mismo se mueve entre la instalación, la performance o el vídeo, que navega por técnicas clásicas como el dibujo, el bordado o la escultura. Todas estas herramientas le sirven para transmitirnos mensajes contundentes y comprometidos, al tiempo que nos descubre mucho de aquello que no nos han contado. Podría ser que haya quien conozca a María Jimeno a raíz de su trabajo Queridas Viejas. Este proyecto performativo lo viene desarrollando desde 2014 y con él genera una revisión de la historia del arte sin censuras de género. Va presentando a las artistas olvidadas, mostrando sus obras y devolviéndoles, al menos en parte, la relevancia negada a lo largo de los siglos. Un trabajo que ha servido como inspiración y punto de partida de otros renombrados proyectos como Tal día como hoy, de Diana Larrea. Después llegarían Habitando ausencias, Son bordados, de los autorretratos al revés, de las artistas Anguissola y Fontana. Timeline, un diagrama con el nombre de cientos de artistas, entre los que se cuentan 78 mujeres. Bingo, con el que explora mecanismos para sacar a la luz a las olvidadas mujeres artistas. O Queridas Viejas, los platos, un reconocimiento no solo a las artistas que nos precedieron, sino también a las compañeras actuales, nuestras contemporáneas. A poco que nos adentremos en su producción, descubriremos a una artista y una mujer excepcional, comprometida, luchadora y con una mente y un espíritu libre y grande. María Jimeno nos empuja a la reflexión con cada acción, con cada obra. Desde sus MPGI, Mapa Personal Geográfico Introspectivo, que inicia en 2014 y con el que se enfrenta a su trabajo como vía de conocimiento personal a Queridas Viejas, ha habido mucha creación. Implicada con la situación de la mujer en el siglo XXI y con el compromiso de ser artista, María Jimeno nos habla de temas como la fragilidad personal, el contexto del tiempo o la violencia de género, lo no normativo, la mujer en la historia y en el arte, la imposición del patriarcado o las dificultades para desarrollar una vida profesional para la mujer. Pues, como te decía antes, muchísimas gracias por atenderme, por ser siempre tan generosa con Mujeres Mirando Mujeres. No es la primera vez que colaboras con nosotras y la verdad es que para mí es un auténtico placer tenerte y disfrutarte un ratito. Yo quería empezar esta entrevista preguntándote en qué momento asumes tu producción como feminista. Bueno, primero hola y gracias, Mila, por tenerme aquí contigo. Bueno, pues esta pregunta o sea, yo creo que lo asumo que soy feminista en el 2009 de manera como tajante y que en un momento preciso, ¿no? De una tarde caminando por Santander, o sea, es que me acuerdo exactamente incluso de en qué zona estaba. Y yo creo que fue gracias a un poco a unos días de mucha reflexión y mucho diálogo en la Fundación Villa Iris, bueno, la Fundación Botín, en una villa que tenían antes en el que hacían talleres con artistas y yo estaba con Yanis Kunelis y un grupo de artistas internacionales, pues mucho mexicano, había una chica de Turquía, norteamericanos y la verdad es que fuimos un grupo muy amalgamado y muy bueno y muy heterogéneo y allí había como una propuesta de pensar en qué camino queríamos seguir y dónde estábamos y quiénes éramos. Y mirando hacia adentro, que en el fondo era lo que yo llevaba haciendo muchos años con mi producción artística, pues me di cuenta de que yo era feminista y que no estaba como reconocido, que no lo había reconocido, ¿no? Hasta entonces. No sé si porque culturalmente yo me crié en un clima como de aparente libertad e igualdad y nunca me lo había cuestionado. El tema de aceptar ser feminista como de manera abierta, pero en el fondo lo era, porque siempre injusticias me han irritado mucho, ¿no? Es algo que no llevo bien y qué duda cabe que la situación de las mujeres es como para que te afecte y te subleve, ¿no? Y te haga ponerte del lado de nuestro lado, nada menos. Y bueno, pues a partir de ese momento sí que empecé a hacer unas piezas, o sea, empecé a hacer
empecé como de una manera un poco tangencial, si quieres, o tangencial mentalmente, de ir hacia una obra más feminista. Y yo creo que fue a través del bordado, precisamente, que, que me puse a hacer petit pois y a través de esos petit pois, pues poco a poco fui dirigiendo mi mirada cada vez de una manera más clara hacia el feminismo. Y la verdad es que pues no he conseguido ya soltarlo. Ahí se ha quedado conmigo. En tu creación encontramos todo tipo de disciplinas, escultura, dibujo, instalación, performance. ¿Con cuál te sientes más cómoda? Pues la verdad es que no sé, no te sé decir. Creo que con la que menos cómoda me siento es con la performance, porque soy bastante tímida y para mí es como súper, ¿sabes? Lanzarte ahí como a un mundo que sabes que en el fondo te produce ahí como miedo, ¿no? Sin embargo, la performance es como lo que más estoy haciendo últimamente, aunque mis performances yo creo que tienen, no sé, entre acción y no sé bien cómo definirlas, pero bueno, luego yo me formé en pintura y la verdad es que la pintura, que es un mundo tan vasto y tan amplio, me daba también cierto vértigo, porque yo creo que lo de ser pintora o pintor es algo, bueno, hay artistas que lo son claramente. Yo creo que aunque a mí se me daba bien la pintura me parecía un mundo demasiado grande, demasiado, o sea, el vértigo este del lienzo en blanco y las infinitas posibilidades que ofrece, no sé, creo que me producía como un poco de agorafobia. Empecé a ir hacia la instalación, hacia la escultura, porque me parecían como terrenos que yo donde podía ser más concreta, ¿no? Y donde podía como agarrarme más a una idea y desarrollarla. La pintura es fascinante porque no sabe, al menos en mí, no sé dónde me va a llevar, ¿no? Entonces, pues no sé, de momento lo tengo ahí un poco aparcado, quizá algún día vuelva a ello, porque en el fondo es como una asignatura pendiente, ¿no? Esa sensación de querer volver a ello. Y luego por otro lado, pues yo creo que quizá donde más cómoda esté, fíjate, sea en el dibujo, porque el dibujo, que también es con lo que me he formado, en el fondo está ahí en el final de todos los trabajos o el principio de todos los trabajos, pues está la constante del dibujo, porque los bordados también son un poco pintura, ¿no? En cuanto a la manera de utilizar el color y demás. Cuando vas a elegir hacerlo con una determinada técnica, lo que estás pensando, ¿qué surge primero? ¿La técnica y luego la idea, luego la técnica? ¿Cómo eliges entre qué lleva la Yo creo que depende de la idea, sí, que no es que piense, quiero hacer un bordado, no, creo que primero viene la idea y luego esa idea, pues la consecuencia lógica de esa idea va hacia una técnica u otra. Mira, yo siempre he pensado que la vida y la obra están indisolublemente unidas en un artista. No sé si es así para ti, no sé si hay una mujer, una María mujer y una María artista, o sois la misma. Pues yo creo que somos la misma y somos diferentes, o sea, que las dos cosas. O sea, para mí el trabajo es fundamental y es muy importante y tengo la suerte además de poder dedicarme a ello. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que pues estás haciendo la comida y estás haciendo de madre también o de no sé, o de esposa, ¿no? Aunque para mí el trabajo siempre está ahí y yo creo que prueba de ello es que mis hijos y sobre todo mi hija siempre me dice, claro, mamá, es que me has metido en tantas cosas tuyas y siempre que vas por ahí estamos llevando todas tus cosas y yo no soy consciente igual de hasta qué punto para mí como es fundamental, pues para mí es lo normal, está ahí y está siempre presente, claro. Las dos cosas, Sí, las dos Marías, ¿no? exacto. Me gustaría saber cómo y cuándo te miras por dentro para expresarte por fuera. Pues mira, la verdad es que yo empecé, fíjate,
a trabajar primero cuando salí de la facultad como de una manera así más formalista, ¿no? Y haciendo cosas pues que no acababan de llenarme. Y la verdad es que a partir de que tuve a mi primer hijo en el año 2000, empecé a necesitar como ordenarme, porque, porque para mí fue bastante shock esto de repente yo ser lo más importante y de repente que hubiese una cosa ahí viva que era más importante que yo, me dejó totalmente descolocada. Cómo el orden de prioridades puede cambiar, ¿no? Y entonces, en ese descoloque absoluto, pues empecé a mirarme mucho hacia adentro y utilicé el trabajo un poco como, pues como vía de introspección y vía de conocimiento, ¿no? Como si fuese yo mi propia psicóloga, ¿no? Y, y yo creo que hasta que no resolví un montón de temas personales interiores, no fui capaz de tener una obra más con un carácter más social o exterior o político, ¿no? O sea, primero tuve que ordenar la casa adentro para poder, ¿sabes? Y limpiar las ventanas para poder ver, yo creo. Avanzando un poco el tiempo, en 2009 produce Sakineh, esta mujer iraní que fue condenada a morir lapidada por cometer adulterio. Tú invitabas al público a participar en la pieza. ¿Nos cuentas un poco cómo era esa participación? Y sobre todo, me gustaría saber mucho cómo percibiste la reacción de las personas que asistían, de las personas que participaban. Pues mira, Sakineh, la verdad es que fue una historia que me dejó fascinada, ¿no? Fascinada por el horror, porque fue condenada a adulterio póstumo, con el marido ya muerto. O sea, lo del adulterio vino, luego además le colgaron con el asesinato del marido, que bueno, que no sé si le mató ella o no, o la amante, o ninguno de los dos. El caso es que a mí me dejó alucinada lo del adulterio póstumo y morir a ser lapidada por el adulterio con el marido ya muerto me parecía ya lo más rocambolesco que se me podía ocurrir. Y la hice bordando el retrato de Sakineh que nos mostraba la prensa, que era como su foto de pasaporte o su foto de, no, supongo que de su carnet de identidad o de lo que fuera, ¿no? En una foto así de fotomatón pequeñita. Y entonces la reproduje del mismo tamaño, bordándola en petit pois, y la bordé sobre, bueno, sobre una tela de lino. Y a ese bordado le coloqué encima una piedra del tamaño de una mano, que una mano pudiera agarrar, como son las piedras de lapidar, que tienen el tamaño que pueda sujetar con una sola mano, como para darle a la víctima, pero no matarla del primer golpe. Entonces, bueno, pues me parecía que implicar al espectador en el acto de lapidar, ¿no? Era una manera de hacer reflexionar sobre, bueno, pues sobre estas cuestiones. Entonces, pues las reacciones fueron de lo más diversas, pero era una pieza potente, porque volver a dejar la piedra encima del bordado, pues porque además mis bordados pues son muy delicados, o sea, están como muy bien hechos. El petit pois es una técnica que si lo haces bien, pues es muy precisa, ¿no? A la hora de dar la imagen, de reproducirla, y tiene esa cosa cálida, ¿no? El tejido que tiene un poco es un poco como la piel, bueno, a ver, salvando las distancias, pero que tiene una textura caliente y suave, ¿no? Como lo pueda tener la piel. Has realizado trabajos en colaboración como Sous Tomat frente a otros mucho más intimistas como 107 retornos en 38 días. ¿Necesitas una preparación especial o distinta para uno o para otro? Sí, claro, por supuesto. Sous Tomat casi me enveneno, eso para empezar. Probando salsas de tomate. Sí, bueno, a ver, es que claro, cuando haces una obra en el que implicas al público, pues o a un grupo de gente, como el caso de Sous Tomat, que era una pieza relacional claramente, bueno, pues hubo que hacer ahí primero preparar como un mailing y un
qué les voy a contar y qué les voy a pedir, luego encargarte de recopilar todo eso que quería que me hiciesen una salsa de tomate. Y además que dibujasen la receta, o sea, esto era súper exigente. Y porque luego hacíamos una cata, ¿no?, de todas las salsas, mi amiga Clara Carvajal y yo. Y bueno, había gente que claro, que las envasaba fatal y estaban aquello, era espantoso, ya no sabía si estaba buena, mala o podrida. Y luego con la otra pieza que mencionas de los recorridos, pues eso fueron muchos días de estar pues siempre con el móvil, con la batería cargada y grabándome todos los recorridos que hacía, ¿no? Y eso fue, la verdad es que me sorprendía lo que caminaba, porque hice una media, yo qué sé, no sé cuántos kilómetros al día, pero todos los recorridos eran como 800 y pico kilómetros. Era, sí, muchísimo camino recorrido diariamente. Y mi idea con aquella pieza era ver si yo podía reproducir todos mis movimientos y si yo podía establecer como una especie de calendario visual de mi actividad diaria, ¿no? Nada, esa pieza es genial porque además luego se dobla y se guarda en nada. Sobre equilibrio, tú misma dices que te preguntabas, ¿no?, cómo mantener el equilibrio entre el arte y la vida doméstica, entre la cordura y la locura, entre lo femenino y lo masculino. Y yo me gustaría saber qué haces tú para mantener ese equilibrio y si lo consigues. Bueno, no, te caes siempre. La respuesta es que te caes siempre. Bueno, los platos siempre se te caen de la cabeza, con lo cual lo de mantener el equilibrio entre lo doméstico y lo profesional es complicado. Siempre o te dedicas más a uno o te dedicas más a otro, ¿verdad? O sea, lo de conseguir el equilibrio no es fácil. No sé, había un psicólogo que una vez me dijo que lo interesante era, o sea, que la vida se dividía como en tres partes, en lo personal, en lo público y en lo familiar, ¿no? Y que había como que intentar encontrar el equilibrio entre esos tres lugares, ¿no? Que si te dedicabas mucho a lo público, malo; si te dedicabas mucho a la familia, malo; si te dedicabas mucho solo a ti mismo, también malo. No sé, ahí estamos todos, ¿no? Yo creo, intentando encontrar el equilibrio permanentemente. Otra cosa es que lo consigamos. Y bueno, pues nos vamos a centrar un poquito en Queridas Viejas, como no, ¿no? Mucha gente posiblemente te conozca por esta obra y desde luego la producción está clara que es muchísimo mayor. Pero bueno, yo me preguntaba que después de tantas mujeres estudiando historia del arte, que es la mayoría, tantas artistas, tan pocas se hayan parado a reivindicar esa falta de mujeres en los libros, en los museos o en las galerías. ¿Cuándo percibes tú esa realidad? ¿Y a qué crees que se debe ese poco interés en profundizar en la historia al margen de la norma? Pues mira, yo percibo esa realidad a partir de que en 2009 estoy ya en estado de alerta, intentando abrir los ojos. Me empiezo a cuestionar que dónde están las mujeres en general, ¿no? O sea, es algo que ya empieza ahí un run de qué pasa porque no hemos estudiado mujeres de cualquier ámbito profesional ni privado tampoco en el colegio y por supuesto ni en la universidad. Y en ese momento, cuando yo ya estaba, como te digo, activada y despierta o despertándome, cayó en mis manos un libro sobre bordado, que es La puntada subversiva, y ese libro, escrito por Rossica Parker, me llevó a otro de la misma autora, que escribe a medias con Griselda Pollock, que es Old Mistresses. No sé cómo lo han titulado en España. Y el caso es que Old Mistresses hablan de cómo puede ser que Vasari, ¿no?, en el siglo XVI introduzca mujeres en la vida de los más grandes pintores, escultores y arquitectos, y sin embargo que los historiadores más populares del siglo XX, como Gombrich, no hayan incluido a ninguna. Y en ese momento es eso como en los dibujos animados, ¿sabes? Freno de mano y como, ¿qué es esto? O sea, porque claro, yo es que
el libro de Gombrich me lo había comido con patatas y me había parecido que estaba buenísimo. O sea, fue un libro que me leí con muchísimo gusto, que disfruté un montón y que leí cuando estaba en primero de carrera. Al darme cuenta es un poco lo que al darme cuenta de mi propia ceguera, o sea, fue pues bueno, que me impulsó a hacer esta obra, ¿no? Y a hacer esta búsqueda. Yo creo que es que, o sea, que no es que otras personas no se hayan fijado en si habíais mujeres en la historia del arte o no. Yo creo que ha habido una corriente potentísima de feministas desde los años 70 que llevan desvelando esto. Lo que pasa es que se ha quedado en un circuito o en un círculo de personas muy pequeño, ¿no? Sus textos fundamentales. O sea, este que te digo que para mí fue la revelación está escrito en el año 82. Pero es que ya hay libros anteriores que en el fondo ya lo estaban contando, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que yo que estudio en los 90 pase por alto absolutamente la existencia de mujeres, incluso no solo eso, sino que de alguna manera las despreciase porque considerase que no eran lo suficientemente buenas como para estar en ninguna parte y sin embargo yo quisiese ser artista? O sea, ahí hay un tema de una misoginia inculcada en todos, en todas, o sea, y aceptada y además admitida y sin ningún complejo. O sea, el patriarcado lo llevamos en la sangre. Y yo me sorprendo de cómo yo misma me sigo quitando vendas todo el rato. O sea, no es que me quitase la venda con el 2009 cuando decidí que era feminista, es que me las voy quitando, me las sigo quitando que parezco una momia. O sea, que es que me quito una y me creo que ya lo veo todo y para nada. Sigo enfrentándome a un montón de temas que no percibes porque los hemos mamado. Entonces es que es muy difícil el cambiar tu mirada, que es lo que hay que estar haciendo todo el rato, ¿no? O sea, es que hay que estarse poniendo unas gafas moradas y luego otras y luego otras y luego otras. O sea, esto no es una cuestión de que te pones una y ya está. Y yo creo que en general a las historiadoras que seríamos las que, o sea, me refiero a metiéndome no en que yo sea historiadora, sino que a las mujeres que seríamos las que más nos tendría que llamar esto la atención, ¿no? Tampoco somos las primeras que tenemos este tipo de impedimento visual que no nos deja, visual y cognitivo, ¿no? De que no nos deja, que no nos damos cuenta, que pasamos por alto y que sobre todo que es que lo aceptamos y lo damos por válido. Y profesionalmente y personalmente, ¿qué ha supuesto para ti, queridas hijas? Pues personalmente me ha dado muchísima fuerza y muchísima confianza en las mujeres, la verdad. Me parece que me ha subido la autoestima como mujer y como muchísimo, y el mío y el de todas mis compañeras. O sea que me siento mucho más segura de nosotras. Y luego profesionalmente, pues yo creo que me ha dado a conocer, no sé, me ha posicionado en un lugar pues que no estaba antes. Y ya te digo que esto es a través encima de una performance que para mí en el fondo es una marcianada que me cuesta muchísimo y que sigo pasando unos nervios espantosos cada vez que salgo. En Queridas Viejas los Platos pones en valor a tus compañeras, artistas y mujeres. ¿Cómo ves a nuestras hijas o a nuestras nietas en relación a esa domesticación de la mujer a la que aludes en la obra? Pues, bueno, no sé, yo a mi hija, por lo que veo en casa, a mi hija la veo que espero que no tenga mucho problema y creo que yo le abro los ojos a muchos temas, pero sí que percibo, igual por el tipo de educación que está recibiendo, que son muy clásicas.
las adolescentes, o al menos las que yo veo, ¿no? Que son muy clásicas por un lado y muy abiertas por otro. Es una mezcla muy particular, la verdad, porque son muy abiertas en temas de género, pero por otro lado, pues les gusta mantener las tradiciones. Son una mezcla muy, muy extraña, ¿no? No te sé decir, la verdad. Eh, espero espero que cada vez estemos, que la igualdad que estamos intentando conseguir que se quede, ¿no? O sea, que esté aquí para quedarse. Que no. Lo que pasa es que con eso hay que tener mucho cuidado porque el paso atrás está A la vuelta a de la las... vuelta de la esquina. Y yo creo que ahora con la pandemia las mujeres están siendo una parte implicada en lo que es en el retroceso, ¿no? O sea, que somos posiblemente las que más estemos sufriendo a nivel laboral y con los hijos y demás, ¿no? O sea, Los cuidados. cuando, pues claro, los cuidados, o sea, el tema de los niños en casa, sin colegios, pues le cae a las mujeres fundamentalmente, ¿no? Porque seguimos teniendo en general sueldos más bajos y cuando hay que rechazar un trabajo para cuidar a los hijos, pues lo suelen hacer las mujeres. O sea, está claro, ¿no? Sigue siendo así. Este último año, como decías, con la pandemia ha sido muy duro. Ha habido Muy mujeres duro. quienes lo han pasado muy mal y yo me he fijado en una frase de Wisława Szymborska, no sé si lo digo bien, que me olviden los muertos que apenas se brillan en la memoria. Nos decías que este verso se te había colado en la pieza Abrir palabra por palabra al páramo, esta obra en la que has estado trabajando durante la pandemia. Me gustaría saber cómo ha sido trabajar atravesando tanto dolor, tantas pérdidas, tanta muerte. Pues mira, la verdad es que es que claro, ya llevamos un año y pico de COVID, ¿no? Y hemos vivido yo un encierro en España y ahora otro encierro aquí en el Reino Unido. Y la verdad es que el principio pues fue terrorífico, ¿no? Cuando empezábamos a escuchar que en Italia estaban muriendo, no sé, pues 500 personas al día, 600 personas al día, que luego fue a mucho más. Y luego cuando empezamos a ver que eso nos ocurría también en casa, ¿no? Que en España pasaba lo mismo, pues decidí ponerme a abordar el número de muertos, un poco por hacerles como un homenaje, ¿no? Pero no sé si por consolarme a mí o no sé, no sé bien. El caso es que después de, pues eso, de muchas cifras bordadas y muchos días, empiezas a darte cuenta de que solo son cifras, de que solo son números y los números empiezan a ni siquiera afectarte, ¿no? O sea, es curioso, pero ahí están, ¿eh? O sea, ahí están bordados en la pieza, están todos las cifras que nos dieron hasta que se levantó el estado de alarma el año pasado en junio. Eh, no sé, la reflexión es lo que decíamos antes, cómo te acostumbras a todo, ¿no? E incluso a los muertos. Pero bueno, ahí están bordados. Ahora te tenemos en Reino Unido y quería hablar un poco de los proyectos próximos que tienes, porque sé que sigues haciendo proyectos en España, sigues trabajando en España. ¿Qué proyectos tienes ahora próximamente? Pues mira, dentro de poquito voy a hacer otra vez Queridas Viejas, que hace ya unos meses que no lo hago y me hace mucha ilusión, en Alicante, en España. Y aquí estoy, pues como hemos estado muy encerrados, estoy todavía un poco como empezando a sacar así la cabeza, como diciendo, hola, estoy aquí. Estoy traduciendo Queridas Viejas al inglés, que ya va muy avanzado y bueno, pues en realidad ya queda solo maquetar las páginas en inglés porque mi intención es pues encontrar algún sitio donde hacer aquí la performance y bueno, pues como en el fondo me tiene muy enganchada este trabajo porque es para que a mí me apetezca y me estimule, pues sigue aumentándose y enriqueciéndose, pues ahora estoy en el proceso de introducir toda otra
toda otro medio, otra técnica artística, que es que voy a introducir bordado y porque me parece que el bordado ayuda muy bien a entender cómo es la feminización de la mujer a lo largo de la historia y quiero ver si iconográficamente hay como está relacionado, ¿no? Cómo va cambiando la iconografía en el bordado y cómo las artistas que están produciendo pintura y esculturas, si de alguna manera se están viendo, que seguro que sí, se están viendo como afectadas por ese cambio del concepto de feminidad, ¿no? Y entonces estoy fascinada porque estoy leyendo unos libros súper interesantes sobre el origen de los textiles, pues la asociación de lo femenino con el textil, ¿no? Que viene desde el Paleolítico. Y bueno, pues nada, ahí investigando y aprendiendo. Y la verdad es que muy, muy interesada, porque es un camino bastante fascinante el de intentar como formar el puzzle, ¿no? Y entenderlo. Y ya para terminar, ya no te quito más tiempo, esto lo suelo preguntar siempre en las entrevistas. Artistas, ¿qué has aprendido haciendo lo que haces? Pues mira, nunca pensé que iba a saber tanto de otras artistas, nunca pensé que iba a haber hecho esta investigación, con lo cual eso es un aprendizaje enorme. He aprendido a estar sola y no sé, y a valorar y aceptar como soy. Para mí es que esto vamos, para mí es que esto es vital, o sea, me da la vida. Es parte No, sí, es que yo siempre pienso, ¿no? Que para estar bien con los demás tienes que estar bien contigo mismo y para mí esto es mi manera de estar bien conmigo mismo, sin duda. Pues muchas gracias, María. Ha sido de verdad un placer escucharte y bueno, emplazarte para que pronto veas la entrevista. Tal como hemos podido vislumbrar en este pequeñísimo recorrido de su producción, con cada pieza María Jimeno nos descubre que otro mundo es posible. Solo hay que buscar el modo de hacerlo realidad y ella lo hace. La domesticación, la vulnerabilidad y la precariedad que sufrimos la mayoría de mujeres queda en evidencia en tu creación. Tu expresión castellana, tu dureza de rasgos, no puede esconder una mujer que está aquí para aportar y para sumar. Y eso lo sabemos muy bien en Mujeres Mirando. Muchísimas gracias, María. Un placer haber compartido este ratito contigo.